Un desperdicio de oxígeno chavista intentó refutarme y es una de las cosas más tiernas que he visto en mucho tiempo. El pobrecito de pana que lo intentó, pero su clara discapacidad cognitiva y su falta de rigor académico no solo lo dejó en ridículo, sino que confirmó todo lo que estoy diciendo sobre el chavismo. Pobre pequeño saltamonte, no sabe con quién se está metiendo. No soy chavista, pero me considero patriota. Para los que no lo sepan, la tesis central de este canal es que el comunismo es una especie de secta secular, específicamente una forma de gnosticismo. Casi todo mi contenido está pensado desde esa perspectiva y por supuesto esto no es algo que yo me inventé, es una tesis que estoy sacando de un filósofo llamado Eric Voegelin y su libro Religiones políticas, los movimientos de masas gnósticos. Yo no soy como el ignorante chavista este que habla sin saber, porque yo reviso las fuentes y hasta me tomo la molestia de leer, cosa que este carajo jamás ha hecho. No soy chavista, pero me considero patriota. Si lo hubiera hecho, es decir, si tuviera la mínima pizca de rigor intelectual, se hubiera dado cuenta de que yo no solo acuso a los chavistas de ser una secta, sino que también acuso a la oposición de lo mismo. No una secta utópica igual al estilo chavista, pero sí una secta política de carácter redentor. Una distinción importante si quieres entender todo lo que nos está pasando ahora. Pero claro, este tipo ni se tomó la molestia de entender eso. El muy estúpido en el minuto 9 lo demuestra, porque insinúa que soy de la falsa oposición y que apoyo al presunto pajero de Franklin Virgües. No importa qué tan malas sean tus acciones, es una afirmación muy ridícula, muy de persona disociada. Porque el chavismo, las personas que están en mi canal que son chavistas, siempre critican y nunca defienden a una persona del gobierno que se le compruebe sus crímenes. A diferencia de ustedes, tienen a Franklin Virgües presuntamente jalándosela en un parque y ustedes lo defienden. ¿Cuándo coño he apoyado yo a ese actor? Estoy esperando. Dime. Claro, te tienes que inventar algo que yo jamás he dicho y atacar eso porque no tienes nada. A eso se le llama argumento de hombre de paja o de espantapájaros y es una falacia, no es un argumento. ¿Entiendes eso o te lo explico con dibujos? Además, justo en esa parte ignoraste completamente mi argumento. Yo dije que los chavistas se creen moralmente superiores y pretenden saber mejor que tú qué es lo mejor para ti. Por eso se creen con el derecho de decirte qué es lo que tienes que hacer. Pero la respuesta de este sujeto fue decir que en su canal ellos critican al chavismo. ¿A mí qué coño me importa qué diarrea verbal se esté hablando en tu canal? ¿Acaso tú representas a todo el chavismo? Obviamente, cuando doy ese argumento, estoy hablando de aquellos que tienen el poder para decirle a otros qué es lo que tienen que hacer. No me refería a unos comegorgojos hipócritas que utilizan una plataforma capitalista como YouTube para compartir sus furúnculos mentales. No soy chavista, pero me considero patriota. El problema radica en que el muy estúpido ni siquiera sabe la estructura básica de una secta. En una secta, este comegorgojo sería simplemente un tonto útil al servicio de la cúpula. Los tontos útiles como ustedes pueden hablar, pueden hasta supuestamente criticar, lo cual ni siquiera es cierto porque ya te lo voy a mostrar en breves momentos, pero en esencia lo que tú eres y lo que son tus seguidores son simplemente tontos útiles, carnes de cañón para que la cúpula de la secta los use como a ellos mejor les parezca. Eso es todo. Aparte, tú confundes el poder criticar con una verdadera epistemología. Tranquilo, yo sé que como eres un chavista ignorante no conoces esa palabra. La epistemología es simplemente una forma de decir cómo sabes lo que sabes, qué tan bueno es tu método para llegar a una conclusión. Tú confundes eso con poder buscar en Google y repetir lo primero que confirma lo que ya creías. Eso no es epistemología, eso es simplemente una reafirmación de tus creencias. Y esa es la prueba de que ustedes no critican al chavismo como tanto presumes, porque tu falsa epistemología siempre te lleva a las mismas conclusiones. Nunca vas a cuestionar si el sistema en sí está podrido, más bien solo vas a hacer críticas superficiales que se basan en no ser lo suficientemente revolucionario. Así que no vengas con esos cuentos de que ustedes critican al régimen. Eso lo hace básicamente en todo el video, confundir las cosas, porque también confunde tutelaje con control operacional. El muy imbécil en el minuto 22 se las quiere dar de inteligente y dice que es ilógico criticar a Delcy Rodríguez porque ella está siendo tutelada. Y como yo apoyo el tutelaje, entonces no puedo criticar lo que hace Delcy. Estamos bajo el tutelaje del gobierno americano, entonces te estás quejando del gobierno estadounidense, el cual está controlando el gobierno, ¿no? Claro, pero es que la lógica y ustedes no va de la mano. Tutelaje es sobre quien dirige la estructura general de un país, sobre quien define su política exterior, sus alianzas, su arquitectura de poder. Control operacional es sobre quién carajo mueve un camión de comida un martes después de un terremoto. Son dos preguntas que no tienen nada que ver una con la otra, pero este genio las mete en la misma bolsa porque necesitaba encontrar una contradicción en algo que yo dije. Y como no la encontró, tuvo que estirar una definición hasta dar con esto. Ese es el nivel con el que estamos lidiando. Un tipo que no distingue entre geopolítica y logística de emergencia, pero se siente con la autoridad para corregirme a mí. Que por cierto, el carajo tampoco sabe la diferencia entre partido y Estado. A ver, volvemos al tema inicial. Yo entiendo que en tu disociación, tu enfermedad mental que tienes, no logres entender que el gobierno
te guste o no, tutelado o no, traidor o no, como tú lo quieras ver o criticar, es chavista, pana. Esa gente ahí son las que están a cargo de todo. Y ellos son los que tienen que gestionar, regular, repartir todos los insumos, no el sector de oposición. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto y que Dios tenga misericordia de su alma. Estado es la institución permanente, la que se supone que le pertenece a todos los ciudadanos sin importar a quién votaron, la que sigue ahí pase lo que pase, gobierne quien gobierne. Partido es una organización política con una agenda, con militantes, con una cúpula, con intereses propios. Cuando tú confundes las dos cosas, cuando dices que está bien que solo el gobierno puede recibir y distribuir ayuda porque el gobierno es el que manda, lo que en realidad estás defendiendo es que el aparato del partido, disfrazado de institución del Estado, decida quién puede recibir comida y quién no. Eso no es administración pública, eso es un partido usando el cascarón del Estado para controlar todo. Y el hecho de que tú ni siquiera notes la diferencia de que para ti Estado y partido sean sinónimos intercambiables es la prueba más clara de que no tienes las herramientas conceptuales más básicas para discutir este tema conmigo. Y hablando de eso, vamos al tema de los centros de acopio, porque ahí es donde más se nota que esto efectivamente sí es una secta. El Pajú Oeste cree que si algo no lo controla el gobierno central desde Miraflores, entonces es sospechoso, un desviador de recursos, un peligro. Pero así no es como funciona un país normal. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay un huracán o un terremoto, ves al gobierno federal con sus uniformados, pero también ves al gobierno local y a organizaciones privadas armando su propia respuesta, con sus propios rescatistas, porque el gobierno local y entes privados tienen autoridad y capacidad para actuar sin pedirle permiso al gobierno central. Eso es un país normal. Distintos niveles de gobierno y la sociedad civil actuando cada uno en su espacio sin que haga falta que todo se centralice en un solo punto de control. Y si alguien se roba algo, lo que se hace simplemente es denunciar. No se prohíbe que exista nada fuera del control estatal, como si todo el país tuviera que operar bajo sospecha permanente. Eso no es prevención de robo, eso es paranoia esquizofrénica disfrazada de gestión de crisis. Y el Pajú Oeste defiende esa paranoia como si fuera lógica de Estado, cuando en realidad es la lógica de una secta que no puede tolerar que exista ayuda que no pase por su aprobación. A mí de pana que me resulta increíble el nivel de este personaje. Hasta se sacó un numerito de la manga diciendo en el minuto 21 que el 94% de los edificios que colapsaron por el terremoto eran privados, como si eso fuera una defensa del gobierno. Esta señora dice que se cayeron todos los edificios del chavismo. Les recuerdo que la cuenta es de un 4% de edificios del chavismo y un 96% privado. Esa cifra no la ha desmentido nadie todavía. Primero, ni siquiera sabemos de dónde salió esa cifra, porque este lamebotas trata cualquier fuente del gobierno como si fuera palabra sagrada, así que no me sorprendería que ni siquiera la haya verificado. Pero pongamos que el número es real, pongamos que sí, que la mayoría eran privados. ¿Y eso qué prueba? ¿Quién coño aprueba los permisos de construcción en este país? ¿Quién supervisa que un edificio privado cumpla con las normas sísmicas antes de dejarlo construir? El Estado, el mismo Estado que él defiende como el único que puede autorizar centros de acopio, el mismo Estado obsesionado con controlar hasta quién reparte una caja de comida. Ese Estado es el que aprobó, permisó y dejó construir edificios privados de mala calidad sin ningún control real. Entonces me estás diciendo que el gobierno no tiene responsabilidad porque el edificio era privado, pero el gobierno es quien firma el permiso, quien inspecciona, quien autoriza. Y para rematar, si de verdad esos edificios privados se construyeron mal y la gente quisiera demandar a los constructores, ¿con qué sistema judicial lo hace? Con el mismo sistema judicial que el chavismo destruyó. Así que no solo aprobaron que se construyera mal, sino que además se aseguraron de que nadie pudiera reclamar nada, porque el aparato que debería impartir justicia también les pertenece a ellos. Ese numerito de 94% no es una defensa, es una confesión de todo lo que estoy diciendo. El régimen controla la aprobación, el régimen controla la justicia, y aún así este infeliz cree que mencionar una cifra lo saca del problema. Esto lo hace constantemente, utiliza pequeños detalles para ignorar el argumento central, y eso quedó clarísimo cuando abordó el tema del anime en las construcciones. El cansancio, tenemos video, que por supuesto me voy a hacer la propaganda por acá, voy a poner el video, donde muchas personas explican el uso, yo también hice una investigación del uso del anime en las construcciones. El tipo este cree que está descubriendo el agua tibia, pretendiendo darme una lección sobre cómo el poliestireno expandido es un material legítimo y utilizado en la arquitectura moderna.
El problema es que yo literalmente tengo un video entero en este canal explicando el uso técnico y legítimo del anime en la construcción. El estúpido es él que no tuvo la capacidad intelectual de entender mi argumento ni de revisar mi canal. Mi punto jamás fue la validez teórica del material, sino la evidencia física de edificios colapsados que sencillamente no aguantaron el impacto sísmico porque los estándares fueron una basura. Y por si faltara más pruebas de la ignorancia de este personaje, solo hay que ver cómo reacciona entre el minuto 13 y el minuto 17 cuando le ponen enfrente el video de los tipos pegando carteles de Chávez justo después del terremoto. Ese video era la evidencia empírica directa de lo que vengo sosteniendo, la propaganda por encima de la realidad. Pero, ¿qué hace el cerebro de este sectario cuando la realidad le aplasta el dogma? Bueno, entra en cortocircuito. En lugar de procesar la evidencia, el tipo decide que por arte de magia el video es un montaje. Tuvo el dato factual que le destruía el relato y en cuestión de minutos se inventó unas excusas para no tener que aceptar la realidad. No busca la verdad, busca proteger su fe a toda costa, confirmando de una manera muy patética cómo opera la mente de un tonto útil dentro de una secta. Mira lo que están poniendo, mira la situación que están poniendo, niña. Una vaina de Chávez, una vaina política que no tiene nada que ver ahorita, hermano. Ahorita es ayudar, papá. Ustedes, mira, escúchame, no, ustedes están finos para allá echar pico, mano. Ustedes están finos para echar pico y tal. ¿Dónde está tu pico, hijo de la grandísima madre que te parió? Yo veo tu ropita muy limpia. De hecho, ni siquiera tienes unas botas de trabajo, sino unas crocs. Para empezar por ahí. Las personas que estás agarrando para esto, sinceramente me parece que esto es un montaje. Esta misma ceguera es la que lo lleva a confundir la propaganda del régimen con información veraz. El tipo tiene el tupé de decir que hoy en día es facilísimo contrastar la realidad porque solo basta con meterse en las redes sociales. Y como prueba nos muestra en el minuto 1 unos posts de Instagram donde salen militares repartiendo ayuda. Tan fácil como meterte en cualquier red social, lo podemos hacer en vivo para efectos de la credibilidad de este canal. Es como meterte en cualquier red social, te vas a... Vamos a meternos en Instagram, te metes en Instagram. Ya sabes, te vas, buscas al gobierno, pues tú sabes, las redes del gobierno y tal. Mira, por aquí tienes a TV Fan. Te vas al canal de TV Fan y te vas a la fecha. Oye, mira qué bonito, los militares compartiendo con los niños. Esto no lo sabía. Debe ser una ilusión óptica de los chavistas que me hace ver a los militares compartiendo con los niños damnificados. Soy retrasado. A ver, analfabeto funcional, ver la foto de un camión o un militar entregando una bolsa no refuta absolutamente nada sobre si el aparato que coordina esa ayuda lo está haciendo bien o si opera bajo una lógica de secta. Estás confundiendo la simple evidencia de una actividad logística con la refutación de una crítica estructural. Que el régimen se mueva no significa que lo estén haciendo bien o no sean un culto. De hecho, las sectas son expertas en desplegar escenografías y propagandas para legitimar su propia existencia. Pero como tu cerebro no da para distinguir entre la foto bonita que publica el chavismo y un análisis sobre la arquitectura del poder, crees que mostrar una publicación de Instagram es una victoria intelectual. Lo único que estás mostrando es cómo un sectario consume la propaganda de su propio culto. No soy chavista, pero me considero patriota. Para mí, lo más increíble de todo esto, y que no deja de sorprenderme, es lo profundamente absurdo que es ver a un chavista utilizando una plataforma ultracapitalista como YouTube para dar lecciones de moral revolucionaria. Estamos hablando de un tipo que creó un canal inicialmente dedicado a videojuegos creados en el capitalismo, con consolas e industria capitalista, para ahora intentar monetizar y lucrarse en las redes capitalistas apoyando el régimen. La hipocresía es increíble. Antes de tener las bolas de llamarme disociado, deberías primero mirarte al espejo, porque la realidad es que no eres congruente ni siquiera con tus propios valores. Cuestionas el sistema mientras cobras en la moneda y en la plataforma de ese mismo sistema que finges combatir, demostrando una vez más la absoluta desconexión entre lo que predicas y las aspiraciones burguesas que tienes. En fin, creo que llegaste a suficiente energía desmontando esta miseria intelectual. Todo su video es la radiografía perfecta de un cerebro colonizado por el dogma y la encarnación absoluta es un tonto útil. Bueno, ya esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, pero ¿qué les parece a ustedes? ¿No les parece adorable cómo este chavista está tratando de tener un debate conmigo? Déjenmelo saber en los comentarios. Cuídense mucho, gracias por todo el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao. Que no soy chavista, pero me considero patriota y eso de alguna manera lo ven como chavismo. ¿Qué vas a saber tú, pedazo de enano marico asqueroso? Todo marico ahí, todo enano y todo marico con tu trajecito.